André. Buenos días, estimado Ramiro, un cordial saludo para usted, para todos quienes están en cabina y por supuesto a los ciudadanos que nos escuchan a través de I-99. Qué lindo paisaje el que usted tiene atrás, un Lindo, ¿verdad? amanecer allá por eso es en el valle. Esto es por el sector de Cumbayá en Quito. Ahí está, lindo sector. Muy lindo. André Benavides, vamos despacito. Su lectura de lo sucedido el domingo, lejos del plano político. ¿Qué perdió el país al perder dos preguntas que para mí eran las más importantes de la consulta? Porque lo del tema de seguridad ya estaba jugado, ya estaba hecho, ya estaba dando, ya estaba medianamente caminando y lo que se pedía en la consulta era un refuerzo a excepción de la extradición. Su lectura, por favor, Andrés. André. Bueno, yo creo que aquí, más allá de que veamos que se pidieron dos preguntas de consulta popular, es importante tomar en cuenta que aquí no hubo ni ganadores ni perdedores en el ámbito político, porque ya he visto algunos que dicen que esto fue goleada, 9-2, otros que se suben en la camioneta y dicen que ganaron el Mundial de Fútbol y que las nueve preguntas eran en cambio partidos de barrial, etcétera, etcétera. Pero más allá de la polarización que puede haber sobre los resultados de la consulta popular, creo que sí hay que hacer una especial referencia a las dos preguntas que usted comenta, Ramiro, porque yo creo que sí pierde no las organizaciones políticas, sino el país Así es. respecto de estas modificaciones constitucionales. En lo que tiene que ver con el contrato a plazo fijo y el contrato por horas. Actualmente usted tiene una población económicamente activa que trabaja de manera irregular, que eventualmente gana un salario básico unificado o inclusive puede ganar un poco más. Pero el problema de aquello es que no tienen todas las prestaciones de seguridad social, no tienen los décimos terceros, no tienen los décimos cuartos, no tienen vacaciones y obviamente que trabajan en la informalidad. Esto hubiera de alguna forma sincerado y transparentado esa situación que están viviendo varios ecuatorianos. Lo otro, también el trabajo por horas permitía que se dinamice el campo laboral, ya que existen nuevos trabajos, nuevas ocupaciones que evidentemente deben adaptarse también a nuevas modalidades contractuales. Y esto es lo que permitía conseguir aquello. Ahora lo que vamos a ver es que esa gente va a trabajar en la informalidad y tampoco se van a generar nuevas fuentes de empleo. Creo que el defecto de esta pregunta se da por la desinformación. Y aquí yo creo que si hay, el gobierno nacional tiene que hacer un mea culpa porque no supo comunicar bien. Y muestra de aquellos que teníamos una ministra de Trabajo que una semana te decía que la hora del trabajo te costaba $5, después otro día salía que costaba 3, después 7, después 9 y al final del día nunca se supo cuánto iba a costar la hora de trabajo. Y eso es lo que ha generado este tipo de preocupación en los ecuatorianos que votó en contra, ni siquiera por una tesis política, votó en contra porque no sabía y presuponía que estaba en riesgo su situación laboral actual, porque tenía el miedo de que mañana lo despidan y lo contraten por horas. Entonces, ese fue un defecto que no permitió que tengamos esto de la consulta, esta pregunta de la consulta popular con voto afirmativo. Y lo segundo, en lo que tiene que ver con el arbitraje internacional, se perdió una oportunidad interesantísima para que lleguen las inversiones al Ecuador, porque actualmente los inversionistas no tienen certeza, primero, de cómo el Estado ecuatoriano puede obligarse a este tipo de contratos. Y segundo, si es que incumple el contrato, esto va a ser ejecutado, va a ser resuelto, judicializado por parte de nuestro sistema de administración de justicia, que puede ser cooptado y que en otros casos ha sido favorecido el Estado a pesar de que incumple el contrato. Entonces aquí vemos que también se perdió esa importante oportunidad para generar inversión y por ende tener más plazas de empleo.
Sí, te entiendo perfectamente y suscribo, Andrés, lo que dices. Termina siendo, y en esto yo lo decía ayer en una entrevista que me hacían, la responsabilidad del gobierno de haber presentado mal el tema del trabajo por horas, porque era tomarse un tiempo de hacer una sociedad entre el gobierno y la seguridad social, como para decir cosas como la siguiente, Andrés. ¿Sabe qué? Para los que trabajen por hora le vamos a hacer como una libreta especial de la seguridad social, que cuando cumpla 120 horas, 200 horas podrá acceder a determinados servicios, cuando complete 500 horas podrá acceder a los otros servicios y vaya siendo como una suerte de libreta de ahorros en donde vaya sumando puntos y sumando dinero que se van a ir integrando por el salario proporcional por la hora de trabajo. Y es más, yo sostenía que debía hacerse una valoración de la hora mucho más alta que lo que resultara el salario mínimo vital. Me explico. Si el salario mínimo vital es 460, 470, que el que trabaje por horas y tenga la misma carga horaria pueda ganar 600, 650, porque van a ser diferentes patronos los que van a ir engrosando esa libreta de ahorros que yo llamo debe ya haber en la seguridad social para poder acceder a las pretensiones. Pero a nadie se le ocurrió presentar una narrativa de esta forma para decir y explicar, y fueron los movimientos sociales, porque yo no lo atribuyo a ningún partido político, fueron los movimientos sociales los que desprestigiaron esta pregunta. ¿Tu opinión? De acuerdo con usted, Ramiro, y creo que aquí justamente la falta de interés y la desinformación por parte del gobierno nacional es lo que ocasionó esta pregunta de consulta popular. Y creo que aquí lo que se debía decir es que la hora base cuesta tantos dólares, pero usted con esa hora base puede seguir jugando. Supongamos que la hora base se lo hacía en función del salario base unificado, pero usted como empleador y empleado podía consensuar iba a ser el valor de esa hora de trabajo. Digamos que el valor base era $7, se me ocurre, pero por las actividades que usted realiza, por la complejidad del trabajo, usted no lo iba a pactar en $7, sino en $10. Entonces, claro, esa es la base, de ahí usted puede pactar honorarios, llamémosle así, de 10, 12, 15, hasta 20, $30 la hora, lo cual puede resultar atractivo para cierto tipo de actividades, porque evidentemente hay trabajos que por su complejidad, por su naturaleza, necesitan una remuneración más alta, y ni siquiera es que se necesita un trabajo con relación de dependencia de los 5 días de la semana. Por otro lado, evidentemente se debía decir que aquellos pagos que se van a hacer, un proporcional va dedicado al tema de seguridad social. Y justamente con eso, engrosar esa cuenta única que tiene el afiliado para efectos de prestaciones del seguro social, como los temas de salud, préstamos quirografarios, etcétera, etcétera, y también otra parte para el tema de jubilación. Entonces, si se lograba vender ese discurso, que usted, a pesar de que trabaja por horas, se va a aportar al IES, va a tener prestaciones proporcionales a lo que usted está ganando, evidentemente eso iba a ser un ganar-ganar para el empleador y para el empleado, porque incluso hasta esto le sirve al empleador para deducirse impuesto a la renta. Pero esto también tenía que haber venido con condiciones por parte del gobierno en el cual dé cierto tipo de deducciones o exenciones tributarias que a esto le resulte atractivo para todos. Pero lastimosamente creo que fue una propuesta que no se ideó de manera adecuada, no se lo pensó de manera técnica, y los resultados saltan a la vista. Y además de eso, André, algo que no lo ha dicho nadie, el peso histórico de la responsabilidad del sector empresarial, que cuando se le da una medida de esta naturaleza muchas veces abusa de ella. Y solo voy a poner dos ejemplos históricos.
El primero, usted es muy joven, pero en el gobierno del ingeniero Febres Cordero se creó un sistema de flotación para que el dólar flote de acuerdo al mercado. Y resulta que cuando los exportadores vieron dónde estaba la trampa, lastimaron este sistema y hubo que llegar a una flotación controlada con la repelada histórica que hizo el presidente Febres Cordero a los empresarios en la gobernación de Guayaquil. Y segundo antecedente histórico, la tercerización, que manejada en buena forma hubiera ayudado, pero una vez más, el mal uso y abuso de esta herramienta que era para beneficio tanto de empleador como trabajadores resultó siendo un despropósito que terminó perjudicando al sector laboral. Estos antecedentes tuvieron peso y además de eso que los actores que yo cito, como el sector empresarial, tampoco se manifestó en este tipo de discusión. Así es, estimado Ramiro. Y yo creo que en efecto aquí existe también una deficiencia por parte del sector empresarial. Creo que lo que hicieron las cámaras de comercio, diferentes sectores de la economía del país tampoco ayudaron a entender cómo se podía implementar esta nueva modalidad contractual. Y un aspecto fundamental es que también el gobierno nacional debía decir cuáles iban a ser los mecanismos de control, porque la gran preocupación del trabajador era que lo puedan desvincular. Y a partir de esa desvinculación, para no perder su trabajo, cambiarse una modalidad contractual de trabajo por horas. Ese fue uno de los problemas que también tenía esta propuesta de consulta popular. Y lo que debía decir el gobierno era lo siguiente: miren, tenemos el Ministerio de Trabajo, tenemos inspectores de trabajo y vamos a crear un canal en el cual se denuncian estos casos en los cuales se está cambiando modalidades contractuales, porque lo que se debe respetar son los contratos laborales existentes. Esto es para lo venidero. Los contratos nuevos, eso sí se ajustan al tema de trabajo por horas. Y quien incumpla aquello tiene sanciones por parte del Ministerio de Trabajo, porque esto puede ser considerado como un despido intempestivo y tiene todos los recargos, etcétera, etcétera. Eso es lo que se debía trabajar, pero no se hizo aquello y tenemos los resultados que estamos viendo. Ahora, que se puede desnaturalizar figuras tan importantes como la que tú mencionabas, estimado Ramiro, como la tercerización, porque hay cierto tipo de sectores que necesitan una contratación laboral tercerizada por la propia naturaleza de la actividad, pero obviamente que algunos encontraron por ahí la letra colorada dentro de la regulación normativa y eso prácticamente generó cierto tipo de abusos y la falta de control permitió aquello. Entonces había que evidentemente regular esta situación para que no se den estas situaciones y obviamente no jugar con esta nueva modalidad contractual. Y que hablemos del arbitraje internacional, André, yo decía ayer en esa misma entrevista, hasta el más pintado no sabía de lo que se trataba, porque es un tema de un estudio bastante puntual, someter una causa a árbitros en este país donde estamos viendo que la función judicial no camina, está corrompida, es una estructura a favor de determinada gente que tiene peso político y vira la voluntad judicial para darle la razón cuando no la tiene. Ningún organismo, ninguna empresa a nivel internacional y peor a nivel local iba a someterse a un juez que está totalmente coludido con el sistema para poder quitarles la razón. Entonces, pero tampoco lo explicaron. Claro. Y eso termina siendo un despropósito porque eran dos preguntas puestas para referéndum, no era consulta, estaban en la zona de referéndum y por eso no me vengan a decir que no, el resultado no se lastima por no haber aprobado estas preguntas. Y en definitiva quien termina perdiendo es el país. No hay ganadores, pero perdedor sí hay, el país. Exactamente, Ramiro. Y mira, aquí hay un tema que me parece sustantivo. El tema del arbitraje internacional incluso es una materia específica
que solo dominan los especialistas. Inclusive en la Facultad de Derecho el arbitraje internacional no te lo enseñan. Eso ya es nivel de maestría y hay poquísimas maestrías que te enseñan arbitraje internacional. Entonces, incluso los propios abogados que pasaron por la Facultad de Derecho saben y conocen, dominan cómo funciona este tema. Y creo que el arbitraje internacional, al ser una materia tan compleja, debía haberse informado a la ciudadanía en un lenguaje muy sencillo de cómo funciona y qué beneficios tiene. Porque aquí lo que se hizo fue pintar una situación en la cual el arbitraje internacional era lo peor, que prácticamente se cedía soberanía, etcétera, etcétera. Cuando el problema de los arbitrajes internacionales que hemos tenido como Estado no ha sido conceptualmente la figura, sino la forma como hemos llegado a esos arbitrajes. Usted tiene, por ejemplo, instituciones del Estado que no saben cómo redactar un contrato de inversión. Entonces, si tú no sabes cómo redactar un contrato, no te sorprenda que mañana tengas ahí algún problema y te lleven a un arbitraje internacional. Lo segundo, y que es la práctica de los estados, incumplen esos contratos. Y el momento que incumples esos contratos, estás activando la vía del arbitraje, que se activa solita, se activa por el incumplimiento. Y tercero, y me parece lo más relevante, si el Ecuador ha perdido en el arbitraje internacional, ha sido porque no se ha defendido de manera adecuada. Lastimosamente, en años pasados había funcionarios de la Procuraduría que en su vida habían hecho un arbitraje internacional y recién iban a improvisar, a ver cómo funciona esa vaina. Y eso fue justamente como causa de la pérdida que hemos tenido en estos procesos arbitrales, cuando el Estado debía incluso contratar estudios jurídicos especializados que se dediquen a aquello, ni siquiera ecuatorianos, sino que están en otros países, principalmente en Nueva York y en Londres, ¿ya? Entonces, ese fue el problema que no se pudo desvirtuar en toda esta campaña de cara a la consulta popular, y creo que se perdió un espacio que permitía generar mayor inversión a nuestro país. Se perdió una oportunidad de oro, y yo les explicaba aquí, traté de ser pedagógico. Yo durante 3 años trabajé para la Cámara de Comercio Internacional, que tiene sede en París, y algo de arbitraje entendido, y podía comprender lo ágil que termina siendo comprometer la causa en árbitros para poder ser primero expeditos, justos y equitativos, y que no se lastimen las relaciones entre los sujetos que están litigando, porque cuando hay un proceso que no es limpio, se lastima la seriedad de la discusión y se lastima la relación entre las partes. En los arbitrajes no termina siendo tan, ¿cuál es la palabra?, tan conflictivo. Termina habiendo una discusión, sí, pero no es tan conflictivo, y se evita las personalizaciones que suelen suceder cuando la justicia está corrupta. Pero esto ya es una historia que le tocará a quien vuelva a proponer esta opción al pueblo ecuatoriano. Le paso a Bolo San Martín, que continúa con la entrevista, Andrés. Gracias, Ramiro. Doctor, sí, una pregunta, una adicional. Interesante en todo caso este diálogo que ha sostenido con Ramiro. Mi pregunta es, o mi inquietud es, veo que se comenta mucho sobre la extradición, y una vez que se aprueba o alcanza la mayoría esta pregunta, entiendo que va al registro oficial directamente una vez que se proclamen los resultados. Usted me lo ratifica, por favor. Y lo otro, en el tema extradición entiendo que hay lo que se denomina extradición activa y pasiva. Y en el caso del Ecuador tenemos el nivel de extradición activa. Sería importante que nos dé a conocer en qué consisten ambas, doctor Benavides. Excelente. A ver, respecto de esta pregunta de consulta popular, se aprobó que los connacionales, es decir, los ecuatorianos, puedan ser sujetos de extradición, ¿ya? Porque actualmente, ¿qué es lo que pasa? Tenemos una prohibición constitucional que permite la extradición de ecuatorianos a otras jurisdicciones. Y en ese sentido, evidentemente, nosotros solo tenemos una modalidad de extradición,
¿Cuál es esa modalidad? En la cual el Ecuador puede requerir a otros estados que determinados personajes vengan a ser judicializados en nuestro país. Ahora lo que nosotros estamos, en este caso, permitiendo es que el Estado ecuatoriano pueda mandar a ciudadanos ecuatorianos, en este caso extradición pasiva, a otros países, ¿ya? Entonces, eso fue parte de la consulta popular respecto de la extradición. Ahora, en lo que tiene que ver con la implementación, ahí tenemos varios problemas. Primero que tenemos una ley de extradición que se ajustaba solo a una modalidad de extradición, que es la activa. Y en lo que tiene que ver la pasiva, solo para ciudadanos extranjeros. Entonces ahora hay que modificar eso para que sea extranjeros y ecuatorianos. Correcto. Punto 1. Ya. Punto 2. Lo que tiene que ver la implementación de esto también requiere convenios de extradición entre los países, porque no es cuestión que digan, ya mañana lo vamos a mandar a Estados Unidos, a México, a la Conchinchina. No. Esto funciona con tratados entre los estados. Si no hay tratado de extradición, convenio de extradición, acuerdo de extradición, o como quiere llamarse el instrumento, no se puede extraditar a un ciudadano, porque este es todo un procedimiento. Y tercero, no es que mañana ya aprobado el acuerdo o el convenio de extradición, cogemos al Colón Pico y lo mandamos a Estados Unidos. No funciona así. Usted tiene que hacer un trámite judicial en la Corte Nacional de Justicia, y si es que ésta le da la resolución favorable, aquí sí usted lo extradita a ese personaje. Entonces la cuestión no es tan sencilla como por ahí escuchaba a un funcionario público, que prácticamente es como exportar delincuentes. No funciona así. Entonces hay que tomar en cuenta todos estos aspectos al momento ya de ejecutar como tal esta modificación constitucional. Doctor Benavides, y en cuanto al marco legal, si se quiere, dentro de este mismo tema de la ley de extradición, entiendo que solamente aplica para personas que no son perseguidos políticos, pero sí abarca al resto de delitos. ¿Es así? En efecto, la diferencia de esta pregunta de consulta popular con la que planteó Lazo es que el alcance es más amplio, porque no solo se circunscribe a delincuencia organizada, trata de personas, tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, sino a cualquier tipo de delito. Y esa justamente era una ventaja, porque claro, si solo limitamos al tema de delincuencia organizada, se reduce justamente aquellos que pueden ser extraditables. Pero el momento que usted amplió para cualquier tipo de delito, ahí puede ser por temas de robo, estafas, lavados de activos, temas de qué sé yo, abusos de confianza, etcétera, etcétera, que permita justamente que el ciudadano que cometió un delito en ese país pueda ser extraditado desde su país de Ecuador para ser judicializado donde se había cometido el delito. Doctora, finalmente, si el tiempo nos viene corto. Ramiro, ¿tú querías acotar algo? Sí, yo solo quería agregar algo, André, con respecto a la extradición. Mientras en Colombia aplicar y aprobar la extradición le costó al pueblo colombiano una incursión miserable, un 5 de noviembre de 1985, cuando el M-19 tomó por asalto la Corte de Justicia, matando a magistrados, entre ellos a Reyes Echandía, Alfonso Reyes Echandía, que era su presidente, y murieron más de 100 y pico de personas. A nuestro pueblo le ha costado el resultado de una consulta popular. Y eso lo quiero rescatar, porque tampoco es de echarle leña al árbol caído, sino leer de manera correcta los resultados del día domingo. ¿Qué te parece este punto? De acuerdo, yo creo que hay preguntas que en efecto son bastante favorables y que no generaron consecuencias tan nocivas como las que tú mencionas, estimado Ramiro. Y estamos claros que una de las banderas de lucha que tenían en ese momento los grupos delincuenciales, los grupos organizados en Colombia, fue justamente evitar la modificación constitucional de la extradición.
Y ahí usted tiene incluso la politización, la politización de estos grupos delincuenciales, cuando incluso Pablo Escobar fue parte del Parlamento colombiano. ¿Y cuál era su misión? Evitar que se dé esa situación. Entonces yo creo que el costo de modificar la Constitución para extraditar a connacionales fue bastante bajo en términos políticos y sociales, no en económicos, porque nos costó 60 millones, pero claramente vemos que aquí la ciudadanía estaba clara con lo que quería, con cuál era una de las medidas que debían ser adoptadas, y evidentemente se la pudo viabilizar. Sí, Andrés, siempre hay cosas interesantes para conversar contigo y seguir leyendo la historia a medida que ésta se va desarrollando. Que tengas un buen día. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos. Claro, abrimos el espacio de las menciones publicitarias. Yo la tengo a Erika marcando el